En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Hola Bea, ¿cómo estás? Hola Semi, ¿bien y tú? Bien también. Y hoy vamos a retomar un poco el tema de la ocasión pasada, el episodio pasado, que fue de la radiación y la radioactividad y todo este conflicto que causa, pues en general, ¿no? De que usualmente lo ponemos como algo que pues es malo, ¿no? Sí, definitivamente. Pero pues justamente estábamos viendo que se utiliza la radiación en muchos sectores, ¿no? Y que en realidad, lejos de ser mala, claro que hay que tener cuidado, pero lejos de ser mala, en realidad trae bastantes beneficios, ya sea tanto a cuestiones industriales como de salud, ¿no? Uh-huh. Y que de hecho actualmente está siendo utilizada de múltiples formas, como ya hemos visto, ¿no? Que, bueno, principalmente está la energía, que es uno de los puntos que más se puede explotar, ¿no? Porque si bien, como ya se ha demostrado, hay que tener bastante cuidado en cómo se maneja y seguir todos los protocolos al pie de la letra como un buen proceso, pues, industrialmente controlado. Uh-huh. Pues sí, todas las industrias tienen que seguir protocolos muy estrictos justamente para que puedan funcionar debidamente, ¿no? Seguir normas, protocolos, sí. Uh-huh, cuidados, medidas, y que pues si están ahí es por algo. Sí, claro, porque de hecho justo tocábamos en el episodio pasado que, hacíamos la similitud justamente de los catástrofes más conocidos respecto a justamente este tema de la radiación, que era justamente pues estas dos ciudades que se vieron afectadas, por así decirlo, por justamente bombas nucleares, ¿no? Y estábamos comparándolo con el desastre de Chernobyl que uh-huh. hubo, que justamente aquí, a diferencia de estas dos ciudades, de Hiroshima y Nagasaki, pues más bien fue una catástrofe de un reactor nuclear, ¿no? Y creo que ahí va mucho lo que tú dices, porque pues hay medidas estrictas que evidentemente no se siguieron tanto en este reactor nuclear que había ahí. Y que se ha reconocido, de hecho, actualmente que se trató de un accidente principalmente por negligencia, por un mal uso, ¿no? Y la diferencia tan enorme que es justamente que en Hiroshima y Nagasaki ya una persona puede vivir normalmente expuesta claro. a la radiación normal de cualquier otro ser humano. Sí. Y en Chernobyl, al contrario, como es algo que de hecho sigue emitiendo radiación y radioactividad en gran escala, pues sigue siendo inhabitable. Sí, de hecho justo también tiene que ver en esta cuestión de que pues las bombas entiendo que explotaron más bien arriba de la superficie, ¿no? O sea, no tocaron, por así decirlo, el suelo. Entonces justo también hay un poco ahí de diferencia porque pues el reactor sí está en el suelo, ¿no? Y pues terminó afectando el suelo, el agua, y pues la diferencia es que justamente con las bombas pues el aire pudo hacer ahí de las suyas y limpiar el área más rápidamente.
Y de hecho, está muy interesante porque justo como dices, no se siguieron mucho las medidas de seguridad. De hecho, pues en este periodo la Unión Soviética no estaba como fomentando mucho la seguridad. Y pues hubo mucho también ahí del factor humano, y que justo sería muy interesante ver si a lo mejor ahorita, en la actualidad, las industrias utilizan a lo mejor hasta inteligencia artificial, o cómo le hacen justamente para moderar pues el uso de esta tecnología que Exacto. sirva para hacer las cosas aún más exactas. Pues sí, efectivamente en ese incidente fue literalmente cuestiones que se seguían haciendo porque les habían salido bien, por así decirlo, varias veces, hasta que pues no hacer bien los procedimientos, que de hecho fue un procedimiento que simulaba un accidente y ocasionó un accidente que pues justamente no cumplieron el protocolo que tenían que seguir para esa simulación. Y pues justamente en este sentido de pues armas nucleares, me gustaría destacar que justamente pues México forma parte de esta tratado, que de hecho es un tratado bastante famoso, seguramente todos lo han escuchado, el Tratado de Tlatelolco, que justamente fue firmado con toda América Latina en 1967, justo un poco, bueno, inspirado por justamente este conflicto bélico que hubo y que ocasionó justamente esta liberación de las bombas atómicas. Se me lengua la traba. Y pues justamente México ratificó en este tratado la no proliferación de pues este material nuclear, ¿no? De hecho, justamente este es para, y aquí una palabra nueva, la proscripción, que es justamente la acción de prohibir o excluir justamente el uso de armas nucleares en todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, justamente México, gracias a este señor diplomático Alfonso García Robles, desde ese año, pues es parte de este acuerdo de la paz, y de hecho él, pues me gustaría presumir que justamente este mexicano, por justamente esta promoción de este tratado, pues obtuvo hasta un premio Nobel de la Paz en 1982, y pues justo esto trajo a México más bien la promoción de justamente el uso para otras cosas, ¿no? Que tienen que ver pues con la vida más cotidiana. Exacto. Porque pues es conocida, la meta no es vivir todo el tiempo entre conflictos y conflictos, como ya hemos mencionado en sus debidos momentos, ¿no? Sino que se trata justamente de usar los elementos que, de hecho, si prestamos atención, cualquier elemento que se puede usar para este tipo de conflictos, fácilmente todos esos elementos se pueden usar para mejorar muchísimo la vida humana y la calidad de la vida humana. Sí, exactamente. De hecho, justo pues una de las formas más conocidas en las que se utiliza pues la radiación es justo la generación de energía, y aquí en México incluso tenemos 2 reactores nucleares. Eso se me hizo muy loco, y uno está destinado específicamente para el desarrollo y la investigación, que es justamente el que está en el Estado de México. Y pues el otro que tenemos está en Veracruz, y ese sí genera energía. De hecho, pues es la central de Laguna Verde, ¿no? Y estas dos, desde los años 1995, desde los años 1990 y 1995 están ya funcionando. Evidentemente, pues son estructuras que, pues, tienen muchas normas de seguridad, tienen varios protocolos a seguir. De hecho, justamente
estos dos reactores han ganado incluso reconocimientos a nivel internacional por las normas que tienen de seguridad. De hecho, cuentan ambos con planes de emergencia de radiación externa. Y justamente uno de los reconocimientos internacionales es el Premio Nacional de Calidad World Class, que es justamente pues otorgado por la Organización de Calidad de Asia-Pacífico. Pero hablando de calidad, pues justamente la radiación tiene muchos usos en las que pues justamente ayuda a mejorar la calidad en muchas industrias. Sí, y que aunque no lo creamos, es usado en bastantes de los artículos y cosas que consumimos o que consumen la gran mayoría de las personas en su día a día. Y de hecho todo esto de pues aprovechar la radioactividad ya lo habíamos hablado un poco en el episodio pasado, que pues empezó con toda esta fiebre de la radiación y radioactividad en el siglo XIX, y que fue hasta el siglo XX en que se consolidó su uso técnico y científico, que pues ya se empezó a ver cómo investigarla para usarla debidamente, con sus precauciones y de una manera que a final de cuentas siguiera cumpliendo la función de facilitar la vida humana, ¿no? Uh-huh. Y que, por ejemplo, se empezó a usar en la hidrología isotópica, en la que se emplean isótopos naturales y artificiales para poder identificar el comportamiento del agua en los ciclos hidrológicos. Esto, por ejemplo, se puede usar principalmente en lo que es la agricultura, y que va registrando en estructuras como presas, embalses, incluso sistemas de riego, y que permite estar estimando el origen geográfico del agua. También así logrando identificar qué zonas se tienen que proteger para poder mantener justamente ese nacimiento de agua, y poder medir los recursos subterráneos y superficiales, detectar fugas, monitorear contaminantes e incluso evaluar la eficiencia de los manejos hídricos, de la humedad del suelo. Esto mediante sondas de neutrones, y que de hecho también ha influido mucho en la maximización de los campos de cultivo, en los que se llega a aplicar este tipo de tecnologías en los campos de lo que es la agricultura y la alimentación, y que de hecho tienen la colaboración de la FAO y la OIEA, que para los que no lo recuerden es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que justamente pues debido a muchos de los tratados que se han firmado precisamente para preservar lo más posible el buen uso de estas tecnologías, pues monitorean mucho el uso de estos, y que pues también se pueden usar los radioisótopos, que son una manera de poder hacer una buena medición para garantizar la eficiencia de, por ejemplo, fertilizantes, que a su vez reduce costos y que ayuda a que la contaminación no sea tan excesiva. Es decir, puede medir la cantidad de fertilizante que necesita una planta para que no se le eche ni de menos ni de más, lo cual garantiza que no se vaya a echar a perder o a morir el cultivo, y a su vez que no el exceso de fertilizantes, que muchas personas justo eso es lo que prefieren sin ver el ecosistema completo, de poder poner la cantidad justa y no afectar todavía más, ¿no? Porque justo pues la cantidad excesiva de fertilizantes pues afecta el agua y todo, ¿no? Que llega y está sobrenutrida después. También ayuda justamente a eso, a regular la contaminación del agua, y que pues tratar de que ya no se siga como fomentando esta idea de que mejor que sobra que falte, ¿no? Porque pues hay cuestiones en donde pues no funciona este método, que de hecho también se utiliza para el control de plagas,
Que si bien este es un tema que bien podría ser medio discutible debido a que las plagas en sí están ahí por motivos, ya sea por monocultivos, por la mala gestión de los cultivos, o que de hecho pues al final son seres vivos que alimentan una cadena y que pues en menor o mayor medida pues están sirviendo para, ¿no? Pero para controlar, ojo ahí, es para controlar, no para eliminarlos. Sí, vaya, cuando ya estás teniendo una afectación a tu cultivo, ¿no? Sí. Que ya se lo están comiendo. Sí. Bueno, comiendo en exceso, porque pues al final pues justamente esto, ¿no? Es parte de la cadena. Claro. Se puede utilizar una técnica con radiación a la que se le llama técnica del insecto estéril, que se usa para el control de plagas y se utiliza solo sobre los machos, que son como irradiados por justamente un tipo específico de radiación que no lo va a matar, simplemente deja estériles a un número que se selecciona antes según la gravedad de la cantidad de la plaga, y al haber una gran cantidad de machos esterilizados, pues la población baja bastante y pues repito, no es para matarlos como tal, pero para nada, sino simplemente para controlar las poblaciones y que así no se vea comprometida incluso la seguridad alimentaria de las personas que dependen de estos lugares. Que a su vez es bastante importante, ¿no? Y hablando justamente de lo alimentario, también juega un papel bastante interesante dentro de este círculo, en donde, por ejemplo, nosotros podemos ver los envases de jugo o de distintos tipos de productos que están muy medidos, ¿no? Muy exactos. Todos tienen la misma cantidad, ¿no? Ajá. Pero obviamente si se estuvieran midiendo uno por uno para justamente tener la misma cantidad, pues tomaría una cantidad bastante grande de tiempo y de recursos. Pero la radiación también puede, y de hecho hay varias industrias que lo utilizan para justamente medir esa cantidad exacta. Okay. Mide la cantidad de masa que promete el envase, y así se hace muchísimo más eficiente el empaquetar y ayuda a la industria a moverse bastante más rápido. Qué interesante. Justamente como también midiendo que lo que estés vendiendo realmente sea lo que está de contenido, ¿no? Ahora sí que no haya engaño al consumidor. Ajá. Y incluso también en lo que es lo previo, que es la desinfección y la esterilidad de los lugares en donde se ponen, porque pues obviamente así sea una bolsita de papas o de galletas o de comida de cualquier tipo que sea envasada, necesita haber tenido una esterilidad antes para poder garantizar que no es un peligro para el consumo humano. Entonces esta misma radiación también puede ser utilizada por las industrias. Incluso se ha empezado a investigar el hecho de que pueda también ser usado para digamos pequeños negocios, porque es justamente para promover esta idea de que no tiene que ser necesariamente mala, y que de hecho con la concientización de las personas se puede usar justamente para pequeños negocios, que pues efectivamente cuando los consumidores saben que están consumiendo algo que está esterilizado, que tiene un método de empaquetamiento más profesional, por decirlo de alguna manera, pues obviamente aumentan las ventas e incluso la reputación de los productos que se están vendiendo, ¿no? Incluso ahí, pues también fomenta mucho justo la reutilización de empaques, ¿no? Porque, por ejemplo, si, por decir algo, el lechero te da tu litro de leche en una botella de litro de vidrio, y tú se la regresas, justamente a mí sí me daría muchísimo más confianza volverle a comprar después, sabiendo que justamente el lechero desinfecta sus botellas de vidrio
con radiación que justamente promete ser muchísimo más efectivo, ¿no? Porque las esteriliza por completo, porque así como puede esterilizar a un insecto, también, y de hecho se usa también para alimentos frescos, que se usa para evitar bacterias, hongos, parásitos, plagas, que pues en sí es todo lo que puede afectar a un ser humano en lo que es consumo, no en los productos frescos, es decir, por ejemplo, en las verduras que puedes encontrar en un supermercado, no afectaría ni su calidad ni la frescura, eso ya está comprobado, ni te afectaría a ti en tu salud a alimentarte de ello, porque no es un tipo de radiación que a ti te afecte, y que pues efectivamente, ¿no? Si se está optando por una vía más ecológica, que es justamente lo que se ha estado buscando, pero a su vez tú sabes que se está usando un elemento como lo es la radiación para evitar justo estos hongos, estos parásitos, plagas, bacterias, que pues nadie querría eso, ¿no? Nadie querría abrir una bolsa de cualquier producto a granel o industrial y encontrarse algún escarabajo o algún tipo de animal que pues es muy natural que se encuentren en este tipo de pues alimentos, y que al final pues sí es natural, pero tú no, ni nadie quiere encontrarlo dentro de los alimentos que va a consumir, ¿no? Sí, claro. Y que obviamente no garantizan que pues sean lo suficientemente limpios para el consumo. Entonces este tipo de uso de la radiación estaría fomentando y creando esta conciencia de que sea lo que sea que compres, ya sea granel o industrial, pueda ser un producto que te garantice estar esterilizado. Que te garantice que es un producto limpio, ¿no? Básicamente. Está súper interesante porque, vaya, es un poco increíble, ¿no? Que la radiación pueda ayudarte a ser hasta más amigable con el medio ambiente, ¿no? Sí. Porque justo en esto de las plagas que decías, justo, ¿no? Y lo dijiste, es controlar. No significa que vayas a matar a todos los insectos del cultivo, ¿no? Que al final es lo que hacen los fertilizantes. Exacto. Y de hecho, en esta esterilización de los escarabajos, también al reducir, digamos, de una manera menos invasiva a las plagas, porque pues obviamente es muchísimo menos invasivo que estar matando, por ejemplo, a un grillo o a orugas, que pues son unas de las principales plagas en los cultivos, que a mariquitas o mariposas, que son las que polinizan, ¿no? Porque pues un fertilizante no se va a ir solamente a las plagas que tú como cultivador consideras malas, sino que simplemente es a todas. Y en este control específico de atacar a la plaga, que es la que está afectando, pues obviamente hace que se reduzca la reproducción, que al ser plagas obviamente no se está tratando de una especie que esté en peligro, y que dejas que los demás polinizadores puedan seguir viviendo su ciclo natural, y a su vez dejar de usar fertilizantes un poco por completo, y pues y también los pesticidas, ¿no? Sí, está súper bien. Incluso esto de pues el Tetra Pak, ¿no? O sea, ahí se podría evitar completamente, porque justo a veces de repente es como de, ay, pero lo lavaron bien. Y pues con esto se quita la duda. Se quita la preocupación, y se pueden usar distintos tipos de materiales que antes incluso se podrían considerar como un riesgo de salubridad, y que ahora ya tienes la seguridad tú como consumidor y las autoridades sanitarias de que pues se trata de un producto 100% seguro. Sí, está muy muy interesante. También justo me llamó la atención que decías que era normalmente esta desinfección y estos usos que mencionaste con un isótopo que bueno, no necesariamente, pero podría ser uno que se encuentre en la naturaleza. Y de hecho ahí me gustaría jalar un poco ese hilo, porque pues sabemos que justo aquí en México hay varios estados que tienen pues minas de justamente un isótopo que puede ser encontrado así natural en el suelo, ¿no? De hecho estamos hablando del uranio,
que de hecho es un elemento químico, o sea, lo podemos encontrar en la tabla periódica. Y este uranio pues justo sirve para muchas cosas como las que ya comentaste, pero también justo sirve para generar energía. Me regreso a este tema. De hecho, justo el uranio que uno encuentra en la naturaleza es ligeramente radioactivo. Es un metal plateado, de hecho, y normalmente para que uno pueda utilizarlo pues en esta generación de energía se tiene que enriquecer, porque normalmente un isótopo uranio, o sea, los que encontramos en estos estados de México, son uranio 238. Ajá. Y de hecho, de estos isótopos se compone aproximadamente a un 99.3%. O sea que justamente el 7%, o más bien el 0.7% restante, es del uranio que sí es radioactivo, que es justamente el uranio 235. Esto es interesante porque el uranio 235, que es el radioactivo, es el que se utiliza para justamente, como combustible para los reactores nucleares, para que justamente puedan generar energía. De hecho, este tipo de isótopo, pues es el que es el fisionable, ajá, y para que justamente tú puedas obtener un mayor porcentaje de uranio 235, pues se enriquece. Es básicamente un procedimiento que es bastante complejo y riguroso y requieres instalaciones especializadas, pero justamente lo que haces es que, pues, lo haces más radioactivo, por así decirlo. Pero siempre tienes que, aquí, porque justamente somos parte de este tratado de Tlatelolco, no podemos enriquecerlo más allá de un 5%. Porque de hecho, hasta ese es el tope que tú necesitas para justamente hacer posible la generación de energía a partir de un reactor nuclear, ¿no? Lo que va más allá, incluso ya se puede utilizar justo para más bien armas nucleares, y pues justamente por esta cuestión del tratado y todo esto, pues no es el punto, técnicamente no se enriquece más del 5%, y pues sí, este es entonces el que se utiliza. Es básicamente el uranio que nosotros encontramos en nuestras minas, es la materia prima para que justamente después se pueda utilizar en estos reactores y generar justamente la fisión nuclear, que es básicamente la división de núcleos atómicos pesados, para que se liberen núcleos más pequeños, que es justamente el producto de la fisión, y se puedan liberar neutrones y energía, ¿no? Que es la que tanto deseamos. De hecho, esa energía se libera en forma de calor, y es muy parecido como los otros métodos que ya hemos platicado de generación de energía. De hecho, el que tenemos en Veracruz funciona justamente con o sea, es un reactor de agua en ebullición, que es BWR por sus siglas en inglés, y básicamente esta agua pasa por el núcleo de reactor, que pues, insisto, ¿no? Su combustible serían estos uranios enriquecidos, que por cierto no se utiliza siempre el de México, o sea, a veces también lo importamos justamente para que sea un suministro constante y no haya como interferencias. Y bueno, justamente con la fisión que está en el núcleo de reactor, pues se genera calor, y el agua pues se calienta, se genera vapor, y entonces pasa por la turbina que la hace mover, y entonces ahí ya es cuando empieza a generar la energía eléctrica, que de hecho es solo el 5% de toda la energía que se consume aquí en México. Se me hizo un poco loco. De hecho, yo creo que estaría bastante bien porque tampoco no hay reactores nucleares que se estén desarrollando actualmente. O sea, esos son los que hay. O sea, el de investigación, que es justamente parte del Instituto Nacional de Investigación Nuclear, el ININ, y el de justamente, pues, el que está en Veracruz,
Y pues ese sí es el que entre los dos se supone que son los que generan pues el 5% de la energía que nosotros utilizamos aquí en México. Pero también en lo que es la minería, ahorita que estabas hablando de cómo se extrae el uranio, creo que sí era. Ajá, sí, uranio. De hecho, también la radiación se puede utilizar como tal en la minería. Okay. Y es utilizada en la minería porque de hecho se han aprovechado las propiedades de los radioisótopos para mejorar los procesos de exploración y extracción en minas, que pues también sabemos que son sumamente fundamentales, ¿no? Gracias a las minas podemos tener los elementos necesarios para la tecnología, tanto para cosas tan cotidianas como por ejemplo televisiones, computadoras, como para medicina o elementos tecnológicos más pues sofisticados. Y de hecho se emplean técnicas nucleares que pues también ya vimos en el episodio pasado cómo funcionan, que analizan la composición de los subsuelos y detectan minerales sin necesidad de perforaciones extensas. Oh. Es decir, que si antes tenían que o sea, creían que en una zona iban a encontrar minerales, tenían que explotar toda esa área para saber si existía ese mineral ahí. Pero ahora ya no necesitan hacer esa pues degradación que a veces podía ser pues infructuosa, ¿no? Podía no haber nada ahí. Y de esta manera se hace muchísimo más preciso y reduce los costos y obviamente el impacto ambiental, que también justo mediante la activación neutrónica se pueden identificar los elementos presentes en las rocas de una manera que tiene una precisión que antes se hubiera necesitado la tecnología y un tiempo que pues la industria justamente no se puede permitir, ¿no? Que justamente en esta área es una zona que es prácticamente industrial, ¿no? La de la minería. Claro. Y justo con estos trazadores radioactivos que se utilizan, se estudian el movimiento de los fluidos en los yacimientos y también se pueden localizar lo que son las fugas en tuberías subterráneas que se hayan colocado, no importa en qué fecha, también ayudando a que, justo como también hemos mencionado en otras ocasiones, que fugas de cualquier tipo son bastante graves y que se tienen que atender, pues se puedan detectar de una manera bastante rápida. Y también en el control de la calidad de los minerales se aplican métodos como la fluorescencia de rayos X y la retrodispersión, que hacen que esta evaluación de la calidad de los minerales sea continua en vez de que tenga que ser muy pausada y que pueda tener errores. Y así se optimiza este tipo de industria, ocasionando que no solo ya no haya tanta degradación en el suelo, sino que también los materiales que se obtengan de las minas sean de la mayor calidad posible. Órale. Y lo más exactos posible. Y también se usa y ya se ha estado usando fuentes radiactivas en sistemas que miden el espesor de los materiales como papel, plástico o metales durante su fabricación, también para garantizar la exactitud de lo que se promete vender a lo que se vende. Es decir, aquí se utilizan distintos tipos de tecnología para garantizar que sean las medidas exactas, pero en sí se está hablando de una exactitud que no se había podido lograr ni con tecnología, incluso en algunas ocasiones ni con la IA, que es lo que ahora se está implementando. No porque no lo pueda hacer en un futuro, ¿no? Eso ya lo hemos hablado, necesita entrenamiento, eso es todo, pero justamente la radiación puede en este momento tener más exactitud que muchos otros elementos que se tienen actualmente. Y de hecho también se usa en esto mismo de la esterilización en productos como jeringas,
catéteres y envases médicos, también en conjunto de todas las herramientas que se puedan usar incluso en quirófanos, porque se pueden justamente esterilizar y no ocasionan una degradación del producto, porque muchas veces la esterilización, y de hecho, por ejemplo, se pueden ver en los envases, por ejemplo, de leche que tienen que ser pasteurizados. Incluso los envases te tienen que indicar por ley cuántas veces han sido pasteurizados en este numerito que encuentras debajo de los botes de leche o de jugo, que aparece con un número 1, 2 o 3. El 3 es el mayor número permitido por ley de pasteurización. Y esto es debido al desgaste que existe, porque pues no se puede hacer demasiado sin que empiece a afectar. Y mediante estas técnicas se pueden eliminar justamente estos procesos para poder hacerlos muchísimo mejores y muchísimo menos dañinos para la salud humana. Y que también podemos encontrar en otros sectores, como de hecho es el ámbito del arte y la arqueología, porque también la radiación pues no solo se usa para pues estos elementos más técnicos, ¿no? Sino que incluso en lo que son las artes se puede utilizar, y de hecho se ha empezado a utilizar como un medio para evitar falsificaciones. Órale. Porque mediante la radiactividad se permite la conservación y el estudio de las obras más valiosas sin dañarlas, y que mediante técnicas como lo es la irradiación de rayos gamma se pueden eliminar, justamente como en esta misma esterilidad, se pueden eliminar insectos, hongos y bacterias, ocasionando que las obras duren muchísimo más tiempo en las mejores condiciones y sin tener que necesitar tanta intervención. Porque pues muchas obras justo antes no se sabía que incluso varias obras famosas de pronto estaban llenas de hollín y no se podían limpiar, justamente porque pues podían perder toda figura. Y gracias a esta implementación de tecnologías han ido descubriendo estas como suciedades que llegan a tener. Se pueden limpiar y mantener de una forma más óptima, y por ende pues se asegura su conservación para pues la posteridad, ¿no? Sí, de hecho estabas hablando de una biblioteca que tenía justamente por el cambio climático ahora una plaga de insectos que se estaban... de escarabajos que justamente están peligrando obras que tienen más de 1000 años, y que pues estamos hablando de literalmente patrimonio de la humanidad que pues está en peligro por unos escarabajitos que ahora se están implementando tecnologías y medios para dejarlos sin oxígeno durante varios días, pero eso no, de hecho son semanas, pero eso no garantiza que se hayan librado por completo de esta plaga, porque pues justamente no tienen medidas contra esta plaga porque no es propia de la zona, ¿no? Y que también usando este tipo de tecnologías también se puede ayudar tanto, por ejemplo, a la esterilidad de esta plaga, para ayudar a la preservación, como a la revisión de estas obras que pues ya se están viendo afectadas porque pues justo consumen el papel. Y tampoco no es como que puedas estarlas hojeando porque porque son ya documentos y hojas tan antiguas que muchas se llegan a craquelar si se manipulan con demasiada brusquedad, por lo que sí es esto ayuda muchísimo a lo que es todo lo del arte antiguo, que pues sin duda este tipo de documentos se pueden considerar dentro de este arte antiguo, que justamente necesitan el mayor cuidado, y no es algo tan simple como decir pues se manda a restaurar y ya, ¿no? Porque pues no vas a encontrar un papel que tenga 1000 y tantos años para poder reemplazarlo. Y de hecho también dentro de esta misma línea, no solo los libros, sino que también las esculturas y los tejidos antiguos pueden tener una mayor capacidad de restauración y de preservación gracias a estas tecnologías.
y ya se están empezando a utilizar radiografías para observar el interior de pinturas o esculturas para revelar restauraciones anteriores de las que antes no se haya tenido documentación e incluso daños ocultos, es decir, que con el tiempo se hayan ido craquelando, lastimando por dentro y la gente no se haya dado cuenta y así poder evitar que en algún momento por algún golpe en una zona sensible se vaya a lastimar por completo. Entonces, incluso también se han llegado a revelar pinturas que están debajo de pinturas, como claro. Es el caso de muchas obras, por ejemplo, de Picasso, que llegaba a reutilizar muchas veces un lienzo y se han ido descubriendo este tipo de obras y de elementos que antes hubieran estado ocultos y que obviamente agregan muchísimo más valor tanto histórico como cultural a las piezas de arte. Y también, por ejemplo, la datación por carbono 14, que ha sido algo que ha revolucionado completamente la arqueología, pues permite calcular con precisión la antigüedad de restos tanto orgánicos como de obras antiguas. Okay. Es decir, con esto fácilmente puedes datar restos arqueológicos como también un libro o un tejido que antes hubiera requerido muchísimo más tiempo para poder investigarse. Ahora fácilmente, incluso en minutos, te puede garantizar si tiene 2000, 3000 años, 300, y ya no es tan complicado como hubiera sido con anterioridad. Y también se analizan los componentes químicos de los materiales para reconocer su origen y autenticidad. En esta área es donde entra la prevención de las falsificaciones, pues usando este tipo de tecnologías, al saber de dónde vienen los materiales, es prácticamente imposible que se pueda replicar el origen de los materiales de una obra original, por lo que pues sí se garantiza que la mayor protección posible a las obras originales. Órale. De hecho, ahorita que me llamó mucho la atención también que decías que se puede medir también los espesores, ¿no? Uh-huh. De metales, de papel. De hecho, eso yo creo que es súper importante, por ejemplo, en la industria aeronáutica, porque justamente pues ahí las precisiones tienen que ser nanométricas, porque pues un poquito de que el metal esté un poquito más grueso en algún lado, o que por ejemplo una soldadura no esté correctamente bien, pues a la hora de volar tienes que, insisto, tener todo súper detallado, porque pues eso ya es prácticamente cuestión de seguridad al usuario. Y para las empresas es súper importante tener tecnologías que permitan medir la calidad que se necesita para justo este tipo de industrias. Imagínate que estás entrando al espacio y hay un hoyito y pues... Ajá. De hecho, esta tecnología ya ha estado empezando a ser usada por este tipo de empresas, principalmente pues lo que es la NASA, tanto por la creación de energía que puede crearse como también por la exactitud que garantiza, ¿no? Porque pues justamente no es como que se puedan permitir la más remota falla, porque pues ya ha habido accidentes, literalmente, sí. Ya ha habido, pues ya tienen un antecedente de lo que pasa si hacen cualquier cosa, por mínima que parezca, mal. Por lo que sí, ha jugado un papel bastante importante en la exploración espacial. La radiación fue esencial en la fuente de energía para sondas, rovers y satélites, y también en misiones como la Apollo hasta la Recovery Curiosity de la NASA. Se han usado baterías termoeléctricas y de radioisótopos que justamente convierten el calor generado por la desintegración del plutonio 232 en electricidad, haciendo que los equipos funcionen durante años sin necesidad de mantenimiento. Es gracias a esto que pueden prometer que sondas o, por ejemplo, el famoso mensaje que anda volando por el espacio
pueda seguir su rumbo durante muchos años, porque pues obviamente no es como que puedan darle un mantenimiento cada cierto tiempo, ¿no? Uh-huh. Se prometió que va a durar hasta cierto año, y esto es debido a que pues en ese momento ya se le va a acabar completamente la energía. Uh-huh. Y también es bastante útil este tipo de energía, debido a que hay muchas zonas en el espacio en donde no hay suficiente luz solar de ninguna estrella cercana, por lo que pues obviamente los paneles solares no servirían de nada. Claro. Y aquí entra este tipo de energía que pues no necesita de prácticamente nada más que la reacción que ocurre dentro y nada más. Sí, de hecho justo hay baterías, que de hecho ese es un tema pendiente, que justamente prometen ser casi como infinitas, ¿no? Y está muy interesante porque de hecho esta reacción en cadena, porque pues eso es la que también se utiliza en los reactores nucleares, específicamente también en las de fisión nuclear. Y es que resulta que pues, como dijimos hace ratito, cuando justamente existe esta fisión, un átomo se divide en núcleos más pequeños y justamente ahí libera neutrones y energía. Ahí está la energía, ¿no? Uh-huh. Pero justamente estos neutrones que se liberan generan más fisiones con otros núcleos. Entonces, básicamente, pues por eso se crea esta reacción en cadena, que de hecho, si uno desea controlarla, por ejemplo, justamente en un reactor, ponen barras de control hechas justamente de materiales que absorben los neutrones, para que así se pueda pues controlar que no sea muy grande la reacción en cadena que se está generando justamente por estos núcleos atómicos pues estimulados, ¿no? Por así decirlo. Y que cuando está creciendo la energía justamente lo detecten y se pueda liberar adecuadamente. Exactamente, de eso se trata. Y bueno, justo pues se desea controlar, porque pues si no puede explotar básicamente, ¿no? Entonces, que por cierto también el reactor de Laguna Verde justo tiene apagados inmediatos, que también pues son parte de justamente estas medidas que se toman justamente contra estos riesgos, ¿no? Porque pues los riesgos existen. Y de hecho, agarrando otra vez el tema de la generación de energía, justo pues este tipo de reactor, la tecnología que nosotros tenemos aquí en México de fisión, no es la única que se utiliza. De hecho, justo hay un reactor experimental en Francia que es muy interesante. Se llama, bueno, son siglas, ITER, que justamente este funciona con fusión, no fisión, fusión, que justamente pues es un poquito diferente, porque resulta que la fusión funciona completamente diferente, porque los núcleos atómicos se combinan para formar un núcleo más pesado. Es como, de hecho, lo contrario. Y está muy interesante. De hecho, este reactor todavía es más bien para demostrar la viabilidad que tiene este tipo de tecnología como una fuente de energía. Y de hecho está también bastante interesante porque también necesita un combustible, por así llamarlo, pero es también energía, curiosamente. Y de hecho, lo interesante es que tú le metes, por ejemplo, 50 megawatts de calentamiento de plasma y obtienes 10 veces más. O sea, justamente obtienes 500 megawatts de energía de fusión. Entonces, justamente por eso se está, pues, desarrollando esta tecnología, porque pues resulta ser un poco más viable. Y de hecho este ITER, existen otros reactores que ya tienen esta tecnología de fusión, como por ejemplo el Toro Europeo Común, que está en el Reino Unido, otro en Japón, otro en Europa, que ahorita
no me acuerdo dónde está. Y justamente, pues, este ITER promete ser uno de los más grandes. De hecho, es una tecnología ya tan masiva que recibe el nombre de Tokamak, que es justamente una combinación de sistemas caloríficos, componentes de imanes y otros dispositivos que justamente crean esta reacción de fusión de plasma, que es extremadamente caliente y pues así se crea la energía. Sí. Y por otro lado también incluso está en esto de los reactores, que incluso se usa la radiación para medir el nivel de radiación en Chernobyl, por ejemplo. Órale. Que es bastante curioso. Se usa en varios aspectos del nivel ambiental se emplean los radionúclidos para caracterizar procesos ecológicos, y que también de hecho se usa la radiación para poder explorar el sistema y los digamos modos normales de bastantes tipos de ecosistemas. Y de hecho en zonas afectadas por contaminación radiactiva, por ejemplo los bosques que rodean Chernobyl, se están estudiando los procesos de absorción de cesio 137, que es el principal que hay ahí, por diferentes especies, y se evalúa su transferencia al ecosistema mediante prácticas de suelo y humedad controlada, que se controlan gracias a la radiación. Y bueno, el que ya es obvio, que es el de la medicina, ¿no? Que también hablamos un poco la vez pasada, que pues se ha vuelto algo fundamental para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades gracias a los rayos X, por ejemplo, y a la medicina nuclear, ¿no? Que gracias a ella es posible introducir pequeñas cantidades de sustancias radioactivas, conocidas como los radiofármacos, en los organismos de las personas enfermas, y que se dirigen exactamente a los órganos afectados y permiten estudiar su funcionamiento, así como se pueden estudiar, por ejemplo, los suelos o los ecosistemas. Se pueden ver específicamente de un órgano para observar los procesos biológicos sin necesidad de una cirugía muy invasiva. Y esto es con una gran precisión, y que permite justamente poder hacer estos diagnósticos muchísimo más rápido que antes. Y que pues igual se usa, como ya se conoce, para destruir células tumorales, para técnicas de radioinmunoanálisis, y también para precisar la cantidad de hormonas, enzimas, fármacos y marcadores tumorales que pueda tener una persona. Órale. Lo cual pues en sí es una gran revolución en lo que es la medicina. Y pues al final, justo como hemos estado viendo, se trata de un elemento que, como hemos visto, es bastante versátil, ¿no? Se puede utilizar tanto en algo tan común como prender tu foco, como ya tratamientos médicos que pues al final forman parte de la vida cotidiana, lo queramos o no, para poder garantizar la más rápida acción contra pues enfermedades, ¿no? Condiciones que pues antes por diagnósticos tardados llegaban a causar pues un mal efecto de los medicamentos, o que simplemente ningún tratamiento funcionara. Y que pues justo en este elemento en específico pues hay que considerar que no es que sea malo, como ya hemos visto, no es que sea malo, sino que pues obviamente no se tiene que usar para fines bélicos, porque pues así como puede ser usado para cosas muy buenas, pues también es bastante destructivo y bastante difícil de quitar cuando un accidente es lo suficientemente grave, como pues han sido varios casos, ¿no? Sí. También que la gente reconozca y que sepa cómo se reacciona ante los desechos que se lleguen a encontrar radiactivos, ¿no? Como hemos mencionado en el episodio pasado, que pues varios incidentes han dado lugar debido a que la gente no sabe reconocer lo que es algo que pues tiene
literalmente elementos radioactivos dentro y que pues por ende ha ocasionado accidentes, ¿no? Sí, pero definitivamente creo que es algo que se puede aprovechar muchísimo, incluso también para justamente pues el cuidado ambiental, ¿no? Eso creo que también es muy importante destacarlo y pues justo seguir las medidas de precaución que los expertos nos indican para que pues no sucedan todos los accidentes que ya han ocurrido, ¿no? Y que ningún experto se confíe y que pues recuerde que los protocolos se hicieron por algo y que son importantes justamente para que pues elementos que al final pueden llegar a ser tan nobles y tan buenos para la humanidad no se manchen de esa mala reputación por los errores de algunos, porque pues sí, mucha gente puede tener miedo de lo que puede hacer la radiación y de sus usos, ¿no? Pero también pues si se investiga con la prudencia y con justamente los protocolos necesarios, pues quién sabe qué más se pueda descubrir que se puede hacer con ella. Claro. Y pues sí, este episodio estuvo muy interesante. Pero justo así cerramos un nuevo episodio de Serendipia Herbol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en un nuevo viaje por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que resguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que, con pequeñas acciones, se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos hoy y mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.